aceptar la teoría tal cual es y, y aplicarla, pues, porque igual, como digo, es muy difícil como llevarlo como a lo práctico, como verlo. Así como, Sí, no, sí lo entiendo perfectamente. Solo le voy a responder un poquito ahí al Ignacio y te paso la palabra a Sofía. Precisamente lo que hay que tener así como en mente o de lo que podemos escapar para sobre todo aplicar, yo creo que casi todo el psicoanálisis y sobre todo lo que dice Melanie Klein, es que hay que salir un tanto de lo concreto, que tomo así como el significante que tú dijiste, Ignacio, que es difícil como entenderlo en lo concreto, porque casi toda la teoría de Melanie Klein en cuanto al desarrollo, ¿verdad?, temprano, tiene que ver con un elemento de fantasía inconsciente. Por ejemplo, ella propone los sadismos orales, anales, uretrales, propone el odio, la ambivalencia y todo, pero todo ese componente al final viene siendo como algo fantaseado en el humano mientras se desarrolla, como si fuesen en la esfera de los deseos. Querer hacer algo, pero eso no implica que se va a llevar a la práctica ni nada por el estilo. Entonces, desde ahí se van integrando las maneras. Es como que al principio somos caos y después vamos siendo orden. Sí, por ahí va la teoría de Klein. Yo estoy tratando como de traducir un poquito desde la comprensión que tenemos habiéndolo estudiado un poco más, ¿cachai? Y en la práctica clínica, te recomiendo, Ignacio, que puedas ver esos elementos que hemos visto al final de la ayudantía, donde hay actividades, y ahí, por ejemplo, aparecen viñetas donde un paciente relata ciertas cosas y nosotros vamos trabajando con ustedes la interpretación que nosotros podemos hacer. Y desde ahí ya vendría en el fondo el trabajo psicoanalítico destinado a la cura, pero en este primer espacio, o al menos en la ayudantía, nosotros vemos cómo identificar, interpretar y darle sentido a la teoría en lo que estamos viendo manifiesto en el paciente. Y Sofía, tú habías levantado la mano. Hola, Hola. sí, no, es que a mí me pasa lo mismo que a Ignacio y pucha, yo igual estoy un poco complicada porque yo no he leído los textos, pero me dieron el alta de lectura el viernes y estoy empezando a leer esta semana. Yo ya hablé con la profe, todo ella sabe. Igual me voy a mandar a hacer la prueba porque estoy empezando a leer los textos, pero claro, igual me he visto las ayudantías, todo, pero claro, me cuesta como como abrazar a Melanie y tratar de entender bien su teoría cuesta, es difícil. Y más que nada la parte de la clase de Edipo, de los estadios tempranos, es como, me cuesta más porque la siento bien surrealista, sinceramente. Entonces, eso por un Sí, lado, y por otro lado, igual me intriga mucho cómo es la prueba. Yo a la profe le planteé ayer si ella va a plantear casos y me dijo, por ejemplo, que no, que es pura teoría pura, pero claro, en esa teoría yo observando en las clases todo y ahora que empecé a ver los textos, como que igual hay mucho contenido en conceptual, pero a la vez siento que hay mucho contenido que se puede relacionar. No sé, pasar en el Edipo, por ejemplo, del destete a después a la angustia y no sé si nos va a hacer que relacionemos como un desarrollo o bien conceptual, por ejemplo, con respecto a términos. Y eso igual me da curiosidad. Eso. sí, claro. En las evaluaciones cuando yo fui estudiante de la profesora María Fossati, lo que les puedo decir es que ella pregunta de este tipo. Em, Refiérase a la teorización de la fenomenología del espíritu de Hegel y señale sus elementos principales. Entonces, si uno ha leído la fenomenología del espíritu de Hegel, por supuesto que tendría que ahondar de cierta manera en el movimiento dialéctico, en hablar del espíritu absoluto y en señalar cuál es la diferencia, por ejemplo, en tesis, antítesis y síntesis, por decir algo. Entonces, si yo me fuese, no sé, refiérase a Melanie Klein y qué propone en relación a las posiciones, o relacione cómo Klein podría tomar la, el dualismo pulsional de, qué sé yo, de Freud y cómo eso lo propone en sus distintas teorías. Entonces, lo que busca por lo general la profe, insisto, esto es lo que yo recuerdo habiendo sido estudiante con ella, es que uno puede precisamente hacer eso que tú decías, Sofía, relacionar la teoría
más que hacer una aplicación práctica en la clínica, al menos en esta primera prueba. Después, cuando ella hace los trabajos, ahí sí viene, por ejemplo, con viñeta, con caso clínico, y ahí lo que espera es que uno pueda interpretar desde la teoría lo que aparece ahí en ese caso de un paciente relatando algo o de una historia. Entonces, creo que estás bien interpretando o advirtiendo cómo podría ser, porque al principio es bastante manejo teórico y conceptual. Así debiese ser la primera solemne, porque ustedes, por ejemplo, tienen aquí una solemne que va a ser solo esa, por lo que tengo en el programa. Eh, en la ocasión cuando a mí me tocó, por ejemplo, nosotros teníamos dos solemnes y teníamos al final el trabajo que era de un caso clínico, con viñeta. Y así debiese ser aquí al final también el trabajo que ustedes hacen. Y lo otro que te iba a Ya, decir, Sofía, perfecto. claro, que como a todos nos pasa al final cuando estamos viendo a Melanie Klein, pues yo hablaba el otro día nomás con otro profe que en la Andrés Bello hacemos clases de epistemología. Y entre esos, como he tenido que estar viendo todo esto y repasándolo para armar las cápsulas o las identidades de Klein, hablábamos sobre su teoría. Po. Y realmente es, como decís tú, por lo bajo, surrealista. Que uno de repente dice así que, pero ¿qué se fumó Melanie en ese momento para llegar a esas interpretaciones? Pero más allá de las interpretaciones que aquí, a juicio muy personal, a mí me parece que son demasiado vagas a veces, es como que se le ocurrió y listo, porque aquí no venimos a hacer como Herbalife de Melanie Klein, pues, ¿cachai? Sí, hay que tener la perspectiva crítica. Pero lo que yo sí rescato, ponte tú, es el tema de las defensas maníacas, las posiciones, el desarrollo hacia la integralidad. Como que si pudiese rescatar algo, sería eso, pero para el dominio de la teoría y de la conceptualización hay que comprenderlo en su totalidad y poder explicarlo, incluso si queréis criticarlo después también, pues. Entonces, el llamado, así como el aporte que te puedo hacer es que veas, yo diría que el orden podría ser el siguiente, ver las ayudantías y leer unos resúmenes que he estado subiendo yo, sobre todo con Klein subí unos resúmenes, que ponte tú, había un texto que es como de 51 páginas y yo le subí un resumen que va con 12 páginas. ¿Ya? En caso de que alguno, no sé, pues esté trabajando, tenga otros ramos, lo que nos pasa a todos los que estamos estudiando o los que estudiamos y trabajamos, que se nos acorta el tiempo. Entonces, ojalá eso también pueda servir. Y ya si podéis ver la ayudantía, leer el resumen y después leerte el texto, te va a hacer mucho sentido todo, porque va a ir en el fondo como advirtiendo todo lo que íbamos viendo ahí. Dale, Sofía, empezar a compartir. Ya, perfecto. Muchas gracias por eso. Y otra duda, yo por Mm. ejemplo a la primera clase no pude ir porque ahí estaba muy mal de la vista, pero ¿Sí? claro, estaba pensando que ahora con lo que decís igual me hace sentido que sé que la primera clase es como una introducción de cómo Melanie se empezó a meter a todo esto y sé que igual se agarra de Freud y vi la ayudantía de lo que es, se me fue la palabra, de un segundo, de más allá del principio del placer, perdón. Sí, claro. Y claro, ahí entiendo como que igual ahí se puede hacer un desglose, no sé, en una pregunta de desarrollo y llegar a, no sé, lo que es importante para Klein del dualismo, por ejemplo. Mm. Y desde más allá del principio del placer a Melanie. Yo creo que igual ese es un desglose interesante que se puede como estudiar por tal vez una pregunta. Sí, y de hecho, más allá de que sea como un condicional, yo te lo declaro. Ah, ya. El enganche es ese. El enganche tiene que ser, si uno piensa en Melanie Klein, tiene que ser la partida desde el segundo dualismo pulsional de Freud. O sea, desde la pulsión de vida y la pulsión de muerte, cómo están constituidas ellas, ¿verdad? Que en la primera tópica era pulsión sexual y pulsión de autoconservación. Esas dos componen la de vida y después acá también viene apareciendo la pulsión de muerte, donde está el componente destructivo y agresivo. Entonces, desde ahí Klein empieza con el tema de las posiciones, o sea, la esquizoparanoide se da precisamente porque hay un instinto de muerte y de vida en juego en el neonato. O sea, el bebé como que tiene un conflicto desde que nace. Eso es lo que va proponiendo Klein. Y en ese conflicto como que tiene que ir integrándose. Es como si fuese un yin-yang, pero de repente no sabe si ser yin o yang, entonces ahí está tirando, tirando, hasta que al final puede integrarse en la posición depresiva cuando ya comprende que los otros objetos de afuera son totales y no parciales como un pecho bueno o un pecho malo que viene de vez en cuando, sino que es la mamá, que es ambos pechos, es decir, también es un yin yang, también puede ser buena y mala, es decir, también es pulsión de vida y pulsión de muerte, si eso es en el fondo. Y él ya se entiende como un sujeto que puede ser ambivalente, es decir, que puede tener tendencia hacia la muerte y hacia la vida.
Ahí lo hice así como muy resumido, pero eh, ojalá pueda servir que lo comprenda de una manera un poquito más doméstica quizás con esa explicación. Sí, muchas gracias. Voy a seguir el De, consejo. de nada. Bueno, vamos viendo entonces el yo y los mecanismos de defensa relacionados con Anna Freud, que, bueno, María me contó que vieron parte de esto y la idea ahora es irnos como bien a lo concreto, ¿ya? Quizás no nos vamos a dar tanto la vuelta de dónde viene, que aquí, que la defensa, que el yo, que el proceso primario, secundario, porque asumimos igual que ustedes manejan eso, como el proceso primario que tiene que ver con lo irracional, lo inconsciente, ¿verdad? Lo que puja por la satisfacción pulsional, y el proceso secundario que está constituido por el consciente, ¿verdad? Por el yo que tiene contacto directo con la realidad, y por lo mismo el proceso secundario tiene ciertos filtros para las manifestaciones pulsionales que yacen en el inconsciente. Es como si fuese una barrera. Por ahí alguien me explicó, por ejemplo, y a propósito de mecanismos de defensa, que si hubiese un teatro o un cine, la parte de la función sería lo que está guardado como inconsciente. En las puertas habrían unos guardias que están afirmando esas puertas para que no salga esa gente de adentro del teatro o del cine, porque es una euforia, o sea, una algarabía. Esas personas quieren salir, romper todo, manifestarse, etcétera. Y estos guardias están ahí en las puertas afirmando de que no salga esa gente, o que no salga por menos, por lo mínimo, digo, no toda la gente. Porque si esa gente sale hacia el entorno que, entre comillas, está defendiendo ese guardia, va a dejar la grande, pues va a dejar la embarrada, ¿cachai? Entonces, si no existieran esos guardias como mecanismo de defensa en esas puertas del teatro, saldría toda la gente y sería un despelote, y el contacto con la realidad que tendría esa masa, al no haber guardias, sería terrible. Yo creo que esa analogía o esa metáfora puede servir harto para entender cómo funciona el proceso primario con el secundario, entendiendo el primario como esa masa enardecida que quiere salir y solo satisfacer el deseo de las pulsiones, y el proceso secundario en estos guardias que están en esas puertas, en el fondo como filtrando quién puede salir. Por aquí entonces vamos a ver que relacionado con los mecanismos de defensa, como les proponía en esa metáfora, tiene que ver con luchas del yo contra ideas, afectos dolorosos e insoportables o realidades insostenibles que se presentan ahí en este proceso secundario o en el consciente, ¿verdad? Por eso es una lucha del yo, recordando que el yo es esta instancia mediadora entre la realidad y el propio aparato psíquico. Entonces, la función principal del mecanismo de defensa tiene que ver con conservar cierta estabilidad. Entonces ahí recordemos al tiro lo del teatro o el cine. Hay que mantener esa estabilidad, porque de lo contrario sería un despelote. Es un enfrentamiento con lo pulsional, porque en palabras derechamente de la técnica psicoanalítica, el mecanismo de defensa se apropiaría de esta estabilidad o de querer buscar una armonía, ya que si no mediara una intervención del yo o de las fuerzas del mundo externo que el yo viene representando, ¿verdad? Como mediador, cada instinto no conocería más que un solo destino, el de la satisfacción. O sea, seríamos solo deseo. Y no sé si me imagino que habrán estudiado el malestar en la cultura, que tiene que ver con lo que uno va viendo también en los primeros años de la carrera, donde esta represión, ¿verdad?, de todos nuestros instintos, de la satisfacción pulsional y cómo nosotros sepultamos algunas satisfacciones pulsionales, sobre todo desde el Edipo, nos permite instaurar una civilización o una cultura en el fondo que no se destruye a través de los deseos de cada uno. Entonces, todo lo que tiene que ver con mecanismos de defensa va por ahí, con también proteger a la conciencia de cosas que si ocurriesen serían displacenteras, con algo que independientemente de que pueda satisfacerse y que eso ya va a ser un placer por sí mismo, también puede acarrear una consecuencia negativa para el sujeto. Entonces, todos estos mecanismos de defensa, en la medida que un sujeto se acostumbra a tener algunos de ellos, se instauran como pautas reaccionales regulares del carácter de cada uno y pueden fijarse en el yo, o sea, son constantes. Entonces el sujeto la utiliza repetidamente a lo largo de su vida. Y eso, por ejemplo, en el texto de Anna Freud está propuesto y relacionado con algunas enfermedades o tipos de trastornos
que podrían presentarse en la medida que uno tenga uno u otro mecanismo de defensa más fijado en el yo. Por ejemplo, habla, y esto también sé que lo vieron en clases, pero que la histeria estaría relacionada con mecanismos de defensa más del tipo represión, la neurosis obsesiva con regresión, formación reactiva, aislamiento y anulación. Una persona neurótica, ¿verdad? Recordando que vendría siendo entre comillas una normalidad, bien entre comillas, tiene que ver con la introyección, que está muy ligada a la identificación, aunque tiene cierta diferencia, y la proyección. Por otro lado, las vicisitudes de la pulsión o del instinto podrían tener que ver con la vuelta contra sí mismo o la transformación en lo contrario, que por ahí también en los textos que ustedes pueden estudiar o buscar, no sé, por ejemplo, el diccionario de Laplanche y Portalis, la misma Anna Freud describe, por ejemplo, que vuelta contra sí mismo o transformación en lo contrario podrían ser muy similares, pero va a depender de cuán evolucionado o avanzado ha sido el desarrollo psíquico de la persona. Y vamos a ir viendo en el fondo el desglose de cada uno para entender lo que dije. Y el propio del estado normal que tiene que ver con la sublimación. Entonces vamos viendo cada uno de ellos y nos vamos imaginando en el fondo cómo podría darse. La máxima en el mecanismo de defensa tiene que ver con la representación de este mecanismo, que es la operación de represión. Además, la operación de represión viene siendo como el pilar fundamental de la propuesta del inconsciente, además, en la teoría psicoanalítica, si ustedes lo piensan. O sea, la represión por sí misma es la condición de posibilidad, es decir, es la oportunidad de entender que existe un inconsciente, aquel lugar donde se aloja todo eso que uno no quiere tener presente el día a día, ¿no? Y que el sujeto trata de mantener ahí a raya y que no se manifieste. Si pudiésemos traducir, porque eso también les propongo en cada uno de los mecanismos de defensa, una traducción que va a estar en negrita, en palabras más cotidianas, la represión podría entenderse como mantener fuera de la conciencia. Ustedes, cuando piensan en represión, más allá de la explicación dolorosa y complicada que puedan encontrar en cualquier texto psicoanalítico, es mantener fuera de la conciencia. Eso va a buscar siempre la represión. Y va a ser una operación por la cual el sujeto intenta rechazar o mantener en el inconsciente, como ya le había dicho, representaciones que tienen que ver con ideas, pensamientos, recuerdos, memorias, imágenes, que ligados a una pulsión de la cual su satisfacción ofrecería el peligro de provocar displacer por otras razones, causas o consecuencias. Es un proceso psíquico universal y como le había adelantado tiene que ver con ese lugar desde donde se edifica la existencia de un inconsciente, una posibilidad de que exista y que tenga una función, por supuesto. Y ahí me gustaría que alguien pudiese explicarme, si quiere usar el micrófono, obvio, alguien podría darme un ejemplo de represión. Eso va, por supuesto, con lo que dije al principio. Recuerden que acá también estamos para ayudarlo y si tienen una respuesta bastante óptima, vamos considerándolo para su primera evaluación. Entonces, si alguien puede tener una idea o un ejemplo de cómo se manifiesta la represión o cómo uno, como psicoanalista, puede advertir la represión en una persona, ¿cómo podría explicarlo? Ya si hace una relación entre represión y formación de compromiso, yo creo que sería eh, por dos, por dos el refuerzo. Por último, piénsenlo porque me interesaría que alguien pueda explicar la represión en sus propias palabras y su vínculo con la formación de compromiso. Ahí, mientras estoy avanzando, si alguien se la juega, me interrumpe nomás. Después de la represión, en Eh, el texto de... Sí, no sé qué estaba pensando. Levante la oh, no mano, veo, pero me no, di cuenta que disculpa, tal no vez veo no ves la quién es. pantalla. ¿Cómo? Que levante la mano, pero me di cuenta que tal vez no ves la pantalla. No, no veo nada, porfa. Por eso decía ahí que sea por el micrófono para que me cuenten. Y di tu Ok. nombre, porfa, para entender quién está hablando. Ah, ya, yo soy Sofía Ludeña. Ya, Sofía, dale nomás. Pucha, yo estaba igual, ayer la profe igual habló un ejemplo muy parecido, pero no sé, yo me imagino a una persona que tiene Ya, sentimientos de odio hacia su jefe en el trabajo
por Ya. el trato, no sé, injusto y mal. Y también Ujú. me acordé de una compañera igual que me contó su historia en el trabajo, que se cambió de trabajo y se vive un ambiente muy hostil. Entonces, tiene mucho enojo con su jefe. Pero bueno, sin embargo, ¿no es cierto? Eh, Actúa de manera sumisa ante su jefe igual y con complacencia. Siempre ella me explicaba que todos en el trabajo lo siguen y actúan así, pero ella puntualmente siente que no está actuando así, sino que reprime esto y actúa de esa manera. Pero en ese caso no estaría reprimiendo, pero en el caso de los compañeros que no dicen nada y tienen un trato bien humillante siempre, pero actúan de manera sumisa, siento que están reprimiendo, porque ¿Y qué están reprimiendo? están ocultando las emociones negativas que tienen hacia su jefe, no sé, de rabia y los sentimientos intensos, no sé, se me ocurre, Bien, ya, porque se están protegiendo de una manera, por, no sé, un temor a las consecuencias del trabajo. súper. Oye, Sofía, ¿y te la jugáis para relacionar eso con una formación de compromiso? Mm, a Es que ver, la manejáis, pues, puede que no te acordés. estoy tratando de... Un segundo. O alguien más, dejémosle que sea la oportunidad a alguien más que tome lo que dijo la Sofía y lo relacione o lo asocie con formación de compromiso. Entre paréntesis tiene que ver con lo sintomático, ahí como para que se acuerden. Gracias, Sofía. Súper bien el ejemplo. Ya, Así que considera ahí recordarme después una décima para la primera solemne. ¿Vale? ok. Bueno, ahora pasamos al segundo mecanismo de defensa del que habla Ana Freud, que es la regresión. Yo realmente creo que este no merece tanta explicación porque es súper simple. Es como lo que les dejé ahí en negrita. Es un retorno a formas anteriores, es retroceder. Es como cuando a veces la gente dice, ah, no, involucionó. Ya, aquí es como que yo he tenido un retorno, ¿verdad? En sentido inverso. Voy regresando hacia atrás a partir de un punto que yo ya había alcanzado en mi desarrollo psíquico. Es regresar a formas anteriores del desarrollo del pensamiento, formas anteriores de las relaciones de objeto, entendiendo que las relaciones objetales tienen que ver con cómo el sujeto va interactuando con su entorno ambiente, con otras personas o con los objetos en sí mismos, y de la estructuración del comportamiento, o sea, es retroceder. Y en lo formal tiene que ver con reemplazar los modos de expresión y de representación habituales por otros más primitivos, entendiendo que son anteriores, a eso se refiere con primitivos. Por eso ahí propongo una persona que podría ser un jefe que se empieza a comportar como un niño, o sea, eso sería una regresión ya casi caricaturesca. Pero consideren que hay personas que pueden ser jefes, ¿verdad? Y cuando están muy estresados, cuando se enfrentan a muchos conflictos, más allá de tomar decisiones que uno consideraría asertivas, con una buena toma de decisiones como habilidad, ¿verdad? Con un trabajo en equipo, rompiendo sesgos de confirmación o de pensamiento de grupo, lo que haría sería retrotraerse en su yo y patalear, reclamar a todos que todos los demás tienen la culpa, que no están haciendo lo que él quiere y que nadie le da lo que él quiere. Ahí uno pensaría, y yo creo que más de alguno de ustedes lo habrá hecho si ha trabajado con alguien así de tóxico, podría decir como, oye, qué pendejo. Cuando uno dice que, oye, qué pendeja esa actitud, uno estaría advirtiendo que la persona podría tener un mecanismo de defensa de regresión. Ahora, aquí sí tenemos un poquito más de conversa porque, oh, se me borró la imagen, no sé por qué. Pero tiene que ver con la formación reactiva, que les propongo en la traducción en lo cotidiano, que es oponerse a un deseo que está reprimido. O sea, hay algo que yo deseo, pero ese deseo en realidad va a ser como oculto, ¿verdad? No va a ser como aceptable. Entonces, primero, está reprimido y segundo, yo voy a hacer todo lo contrario. Es como luchar contra mí mismo. Ah, yo quiero hacer esto, pero voy a hacer totalmente lo opuesto. Entonces, la formación reactiva o modificación reactiva, que también pueden encontrarla así en los textos, tiene que ver con una actitud o hábito psicológico de sentido opuesto a un deseo reprimido y que se ha constituido como reacción contra ese mismo deseo. No es desentenderse de ese deseo, no es hacer como que no existe,
es precisamente tener plena idea de que ahí está ese deseo reprimido, entonces yo voy a hacer todo lo contrario, es llevarle la contraria a mi deseo. Por ejemplo, manifestar un pudor exacerbado. Oye, así como, uy, no, ¿qué está haciendo esa persona? Uy, está usando un escote. Uy, mira ese tipo, está con esas musculosas de tiritas, se le ven todos los pectorales, no sé. O mira esa persona, está teniendo sexo por el balcón con alguien, ¿cómo pueden hacer eso? Porque en realidad hay un deseo reprimido de tendencia exhibicionista en mí mismo. Entonces, ¿yo qué hago contra esa tendencia exhibicionista que podría ser castigada culturalmente y socialmente? Yo voy a manifestar un pudor, ¿ah? Como que todo me da cringe. Entonces, tiene que ver con una contracatexis, ¿verdad? En el consciente, recordando que la catexis tiene que ver con ese vínculo que hay entre una emoción, ¿verdad? Con una representación, un objeto o una persona. Entonces aquí sería una contracatexis consciente ante una catexis que está inconsciente. Entonces esa emoción que está vinculada a ese deseo de poder manifestarlo en el inconsciente se va a convertir en el paso hacia el consciente como algo opuesto. Como en este caso, el deseo de querer sentir placer en una tendencia exhibicionista se va a contrarrestar con un placer al mantenerse pulcro y bien portado. Representa un mecanismo de defensa mediante el cual un instinto o pulsión es ocultado a la conciencia, por supuesto, perdón, y es como que la filantropía, ¿verdad? Este amor por la humanidad y la generosidad, el altruismo, pueden mascarar en realidad el egoísmo que yo siento y que ha sido reprimido, por ejemplo. Cuando uno habla de formación reactiva, podría llegar a confundirse con formación de compromiso. Entonces, para tenerlo muy claro en la distinción, en la formación de compromiso siempre se encuentra la satisfacción hasta cierto punto del deseo que está reprimido, conjugado con la acción defensiva, que tiene que ver con lo sintomático. Y aquí está así como lo que les veía antes. Cuando uno habla de represión y formación de compromiso, no es más que la institución del síntoma que puede manifestarse. ¿A qué me refiero con esto? El ejemplo que daba Sofía tenía que ver con personas que reprimen sus emociones y sus deseos sádicos hacia el jefe, por ejemplo, que los maltrata, y lo hacen porque, claro, podrían perder el trabajo, podrían llegar a los golpes o por cualquier tipo de causa que no sería beneficiosa para el sujeto, y lo reprimen. Pero eso al reprimirse va a mantenerse de alguna manera, va a seguir existiendo, solo que está alojado en el inconsciente. Y desde el inconsciente, ¿verdad? De este teatro, ese cine que yo les decía, va a empujar las puertas con mucha fuerza para poder salir. Entonces, ¿qué hace la formación de compromiso? Llega a un trato entre el inconsciente y el consciente. Esa es la formación de compromiso, es como la formación de un contrato. Dice, mira, si tú quieres manifestarte, le dice ese deseo reprimido, vas a poder hacerlo, pero de otra manera. No vas a poder salir como tú quieres. Es decir, en este caso del jefe, no vaya a poder salir queriendo ponerle un combo en el hocico. No vaya a poder salir diciendo, ofendiéndolo verbalmente, sino que tú vas a poder salir de otra manera. Entonces, ¿qué pasaría? Que esta persona que se está reprimiendo en la relación con su jefe, cada vez que llega a la casa, comienza a agredir verbalmente a su pareja, a su polola, a su pololo, a su marido, esposa, no sé, o a su hijo. Y sin causa mediada, o sea, ante el primer desacuerdo con su núcleo familiar, estalla de ira y lo gritonea. Ahí uno podría pensar que precisamente el acuerdo fue que la manifestación de ese deseo reprimido va a poder salir en un momento, pero a través de este enojo dirigido ahora hacia la familia, porque eso no va a ser tan pernicioso para ese sujeto que lo que hace con con el jefe maltratador. Ahí habría una formación de compromiso y que se presenta en este síntoma que se da. Bueno, otra persona podría decir que algo sintomático podría ser también empezar a tener el estrés. Todo ese enojo, toda esa ira reprimida, al final va a comenzar a tener incluso hasta una somatización, donde le tirita el ojo, donde no puede dormirse en las noches. Todas esas serían representaciones sintomáticas y que tienen que ver con ese acuerdo que hizo el inconsciente con el consciente. Y si lo piensan en la metáfora donde estábamos en el cine o en el teatro, esa ira reprimida ante el enojo frente a la actitud maltratadora del jefe se mantiene ahí en el cine y quiere salir. Entonces la formación de compromiso o del acuerdo es que llegue donde el guardia y le diga, ya mira, yo voy a salir, pero no voy a generar tantos destrozos como los que iba a hacer y me voy a disfrazar de otra persona. ¿Me dejas salir? Ya bueno, sale, pero tenéis que volver.
Disculpa, ¿alguien estás hablando? Sí, tengo una duda. Sí. Eh, no se supone, bueno, por lo que tenía entendido yo es que la idea era, con la formación de compromiso, liberar como este deseo inconsciente, pero a través de una acción socialmente aceptable, algo así, que no fuera equivalente a mi deseo original. Por eso se me hacía raro lo de llegar y gritarle a la familia. Pensé que tenía que ser No, como, no sé, pues, tocar mucho la bocina en un taco, por ejemplo, así sí. como forma de descargar el aire. Sí, lo que estás manifestando ahora tú tiene que ver más con la sublimación, que es la que vamos a ver al final, cuando esta satisfacción pulsional, que tiene una característica sexual, uno puede desviarla hacia algo beneficioso para la cultura. Pero en formación de compromiso, uno en el fondo va a buscar manifestar de otra manera. Creo que vamos bien con lo que tú decías, con lo que está reprimido, pero de alguna manera que no me cause la misma consecuencia perniciosa a mí mismo. Entonces, una persona perfectamente podría tener una reacción sintomática interpretada desde la agresión verbal que va a tener contra su papá, su mamá, su pareja, sus hijos. Porque en realidad lo que siente no va a ser ira contra ellos, sino que es la ira reprimida que estaba teniendo contra el jefe. La lectura ahí va a ser esa, o sea, que no va a tener la misma adversión que tendría si le dice a su jefe, en el fondo lo van a despedir, no va a tener dinero, no va a poder, ni siquiera poder hacer algo para aportar en el sistema familiar que tiene con sus padres o con quien viva en realidad. Entonces, lo que tiene que ver con desviar la satisfacción pulsional y cambiarla de fino a objeto va a tener más que ver con sublimar. Eh, no sé si por ahí lo respondo con lo que me preguntan. Que sorry, que no sé quién me está hablando, solo escucho las voces, por eso no digo el nombre. Disculpa. Ah, soy Agustín, ya, pero no, igual se me hace extraño con lo de que no Mm. cause el mismo efecto, porque bueno, quitarle a la familia igual tiene un efecto negativo, pero supongo que no es tan, asumo que no será al mismo nivel que te echen. Así Pero no, que, ya, claro, pero no sería el mismo que tendría cuando él reprimió. Y de todas maneras, recuerden que la formación de compromiso al final no va a buscar que el sujeto no sufra, porque precisamente el síntoma es lo que hace que la persona vaya a llegar al análisis. Por ejemplo, en este caso, ya sea, por ejemplo, la histérica, que por la represión, ¿verdad?, de toda la vida que vivía la mujer en un contexto totalmente patriarcal y de nula posibilidad, reprimía toda esa expresión y esa frustración que tenía en una cultura que no le permitía ser quien quería ser, y al final lo manifestaba a través de todas las manifestaciones psicopatológicas que conocemos en una histeria, al menos de lo que veía Freud en su inicio, donde habían eh, parálisis, donde habían comportamientos totalmente infantiles y asociados a sexualidad manifiesta, donde no había coherencia y todo eso, donde llegaban y gritaban. Entonces ahí uno también no podría decir que en esa formación de compromiso se buscó algo positivo para el sujeto, sino que lo que estaba haciendo era manifestar a través de otra vía todo lo que tenía reprimido como frustración cultural. Por eso la formación de compromiso, al menos o sea, está abierto, por ejemplo, la discusión y que aquí lo propongas tú así como en esa otra idea, pero no va a buscar eh, un beneficio total para el sujeto, solamente va a ser un trato entre el inconsciente y el consciente de que ese recuerdo primario que fue reprimido no se va a olvidar totalmente y que la manifestación que se va a permitir tampoco va a ser total. Es como que algo se manifiesta mientras algo se reprime. A ya, mí me hace sentido esa lógica del disfraz. Es como disfrazar de alguna manera. En este caso, como con la familia, sería disfrazar que el enojo es con ellos, cuando en realidad el enojo es con el maltrato de su jefe. ya me queda más claro. Eh, no, gracias a ti por participar. Ahora, teniendo claro eso de la formación de compromiso, entendamos lo que dice ahí. O sea, siempre la satisfacción del deseo reprimido se encuentra de alguna manera, que sería a través del síntoma. En la formación reactiva, solo aparece la oposición a la pulsión, es decir, una actitud de extrema limpieza que oculta la tendencia del erotismo anal, que vendría dado desde la infancia, pues, este erotismo anal de soltar, retener, ¿verdad? Pero aquí como yo tuve todos esos deseos de ensuciar, de llenar de caca todo, incluso si vemos lo de Klein, ¿verdad? Cuando hablaba del sadismo anal, que eran esos deseos como de soltar todo ese contenido malo y ensuciar el pecho malo, ahora estaría en la formación reactiva siendo el opuesto,
en el que el sujeto va a manifestar y va a tener un deseo de extrema limpieza siempre, una higiene pero extremo. O en otro caso sería una persona infiel con su pareja, pero que comienza a consentir a su pareja con muchos regalos y sorpresas para escapar de la realidad. O sea, yo en realidad le soy infiel y no respeto a esa persona, pero ese deseo reprimido yo lo guardo y ahora empiezo a manifestar gratitud, amor y cuidado siempre. Y eso sería como algunas lecturas de la formación reactiva. Ahora pasamos al aislamiento, que ahí les propongo en la traducción nuevamente, que es como no tocar algo, como dejarlo ahí nomás. No tocar en el sentido de no tener contacto. Todo esto pensémoslo a nivel de pensamiento, obviamente. Tiene que ver con aislar un pensamiento o un comportamiento para que se rompan sus conexiones con otros pensamientos o con el resto de la existencia del sujeto. O sea, hay algo como que yo voy hablando, por ejemplo, que es lo que más relatan ahí en los textos psicoanalíticos, que yo voy hablando de algunas cosas y de repente, ¡pum!, como que brincara, como que saltara para no tocar eso o para no manifestar su existencia o su recuerdo. Por ejemplo, hay algunos pacientes que se defienden contra una idea, una impresión, una acción, aislándolas del contexto por una pausa durante la cual ya tiene derecho a producirse. Nada se percibe, ninguna acción se realiza en ese momento. O sea, estoy hablando de algo y cuando me tocaría como recordar eso o manifestarlo como me hace sentir, hay un silencio o simplemente no lo nombro. Por eso es como si se evitara o se prohibiera el contacto con una cosa. Y el ejemplo que proponemos acá es un veterano de guerra que está contando cómo mataron a uno de sus amigos durante el conflicto bélico, pero lo hace con un tono frío y sereno. De esa manera está aislando el terror y el sufrimiento del recuerdo, algo que por supuesto está asociado a ese pensamiento y ese recuerdo, pero lo aísla. Es capaz de contarte muy serenamente, muy tranquilamente y con un tono muy tranquilo, ¿verdad? Cómo explotó frente a sus ojos un amigo en una guerra o cómo fue acribillado por balas y después quizás tenía hemorragias por doquier y le comentó que no quería morir mientras le afirmó la mano y murió, pero no te va a relatar todo ese terror que estaría asociado con ese pensamiento y recuerdo, sino que te lo cuenta ya como si te estuviese contando cómo manejó de la casa al trabajo. Entonces aísla todo eso que no quiere en el fondo que emerja. Después tenemos la Estaba, anulación. Sí. no, que estaba pensando que igual esto pasa mucho, no sé, cuando a alguien se le muere un familiar. Mm, em, y nada, hay muchos casos que la persona no se la ve triste, no expresa abiertamente el dolor y se la ve como desapegada inclusive, sin mostrar, mm. digamos, tristeza ni nada. Ahí se estaría también usando el aislamiento, ¿no es cierto? Sí, claro, está aislando en el O- fondo todo el duelo y el dolor que está sintiendo, po, que es constante. ya, y acá lo que se Sí. hace es como que básicamente se transforman los pensamientos en lo opuesto, ¿o no? Tengo esa duda. No, simplemente se aísla, es como si se Se aísla. encapsulara, Ya, es listo. como si se encapsulara, es como que se pusiese en una bolita y esa bolita está oscura. Es como si estuvieses viendo un montón de autos, pero al auto que tú no quieres que se vea su interior le pones polarizado. Ya, Entonces ya no vas a poder ver lo que hay adentro, pero tú sabes lo que hay ahí. ya. El mecanismo de Perfecto. defensa es como polarizarlo para que incluso si pasáis por ahí, vaya a tener que hacerte, es como hacerte el hueón nomás, con algo que te está pasando. Y decir, ya, esto no va a existir, o cuando yo esté por ahí cerca, no lo voy a nombrar, ni siquiera. Porque el solo hecho de nombrarlo es como que ya no lo estoy aislando, sino que lo estoy invitando a la conversación y eso me genera displacer. Ya, buenísimo. Y no sé, mira, sirve harto como hacerse el autoanálisis ahí, ¿eh? Yo estaba pensando ahora, a ver, ¿cómo podría pensarlo? A ver, ¿qué aislamiento podría haber tenido yo hace poco? Hace unos meses se murió una gatita que yo tenía y yo la amo demasiado. Ahora no estoy aislando, ¿viste? Entonces, me ha pasado en distintas ocasiones cuando me preguntan por mis gatos, que a mí me genera como un malestar eso porque era mi gato y mi gata. Eh, pero yo no entro en ese detalle, po. Si me preguntan por mis gatos, porque son dos, eh,
Yo sigo conversando sobre mis gatos, porque claro, después con el paso del tiempo, con mi pareja adoptamos otra gatita. Entonces, cada vez que hablo de mis gatos, como que aíslo el recuerdo, el pensamiento y el dolor de lo que significó la muerte de la Freya. ¿Cachai? Y eso es porque el solo hecho de nombrarlo cuando puedo estar conversando con alguien me va a generar el recuerdo del dolor, del displacer y del sufrimiento que significó perderla. Creo que por ahí puede quedar también claro, y eso nos pasa a todos en distintas esferas. No sé si ahí Gracias. quedó claro. Vale. Sí. Eh, la anulación, por otra parte, en la traducción que también les propongo acá, es hacer que algo no haya sucedido. Entonces acá uno tiene que entender que es un mecanismo mediante el cual el sujeto se esfuerza en hacer como si pensamientos, palabras, gestos o actos pasados no hubieran ocurrido. Para ello utiliza un pensamiento o un comportamiento dotado de una significación opuesta. Si alguien ofende a otra persona, obviamente va a sentir como chuta. Ese pensamiento, esa palabra, gesto, ocurrió. Po. O sea, yo acabo de ofender a alguien, pero inmediatamente le digo que lo amo o la amo y que vayamos a comer. Imagínense una pareja así como que va y lo ofende y va y le dice, no sé, po, sabéis que me tenéis chato. Uy, eso va a ser una ofensa. Sabéis que deja de huearme, me tenéis chato con tus weas. Y va a haber como la reacción de ofensa y de dolor en la contraparte y va a decir como, ya, oye, si sabéis que igual te amo, si yo te amo mucho, ya vamos a comer, yo te invito a comer. Entonces se está tratando de anular, ojo, porque es algo que ya ocurrió, es manifiesto y yo, como que quiero anularlo. Es como si yo pudiese borrarlo cuando estoy escribiendo en Word, ¿cachai? Entonces acá es distinto al aislamiento que yo voy como escribiendo y yo mientras escribo voy a hacer un salto en la palabra que no quiero señalar, pero sigo escribiendo. Pero acá la anulación es ya como si pudiese borrar lo que acaba de ocurrir a través de otra acción, como usar corrector y poner otra palabra encima. Ahora pasamos a la proyección, introyección, que se las propongo así como juntas, y que en la traducción, la proyección es que yo veo afuera lo que es de mi interior y en la introyección ocurre lo opuesto. O sea, pongo en mi interior lo que veo que está afuera. Proyección, ver afuera lo de adentro. Introyección, interiorizar lo que veo de afuera. Entonces, la proyección es una operación en la que el sujeto expulsa de sí y localiza o posiciona o proyecta en el otro cualidades, sentimientos, deseos e incluso objetos que no reconoce o que rechaza en sí mismo. Es decir, como cuando alguien está viendo que la otra persona es intolerante, negativa, soberbia, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si en realidad todos esos sentimientos o cualidades vienen desde mi interior y yo las proyecto en un otro? Y por otra parte, la introyección tiene que ver con que el sujeto hace pasar en forma fantaseada del afuera al adentro objetos y cualidades inherentes a estos objetos. Ahí yo me acuerdo bastante que es como, tal persona es como yo, ¿cachai? Sí, Cristiano Ronaldo le pega la pelota igual que yo, ¿hay cachado? O no sé, eh, Byung-Chul Han ha estado pensando lo mismo que les decía yo hace tiempo, ¿se acuerdan? Como de la sociedad del cansancio. Y uno está en el fondo como introyectando. Y eso tiene que ver sobre todo cuando uno habla, no sé, pues de procesos de identificación con los padres, como en el fondo yo voy viendo lo que va ocurriendo con mis cuidadores principales en la parentalidad. Y, y en el fondo yo también voy construyendo de cierta manera una conducta porque integro aquello que yo veo. Y esta cuestión yo creo que, ¿qué más vuelta le vamos a dar si es lo que más se ha visto en Klein? Los procesos de introyección y proyección y cómo van y vienen también. Ahora tenemos la vuelta contra sí mismo. Que la traducción, no lo olviden, es cambiar al otro por el yo. Cambiar el objeto hacia donde iba dirigida la pulsión por mí mismo, por yo. La pulsión reemplaza un objeto independiente por la propia persona. El ejemplo más claro, y que está propuesto en los textos y manuales de psicoanálisis, tiene que ver con el sadismo. El sadismo, como bien saben ustedes, tiene que ver con ese ánimo, ese deseo de dañar a otro, ¿verdad? Pero como se cambia el objeto en la vuelta contra sí mismo,
es como si tuviésemos una ecuación. Otro, dañar. Entonces yo cambio ese otro y lo que voy a posicionar ahí es yo. ¿Y qué ocurre al final? Que lo que se va a buscar, porque se ha cambiado el objeto de la pulsión, pero la meta sigue siendo la misma, que es dañar, se va a dañar al yo. Entonces, al cambiar al otro por el yo, hay una vuelta contra sí mismo. Es como si algo que yo estaba enviando hacia afuera, ¡buah!, se devuelve hacia mí y lo que se configura es un masoquismo, que es un sadismo contra sí mismo. El deseo de dañar se convierte en dañarse, pero se mantiene la misma meta, que es dañar. Y ahí es como se configuraría el masoquismo desde un deseo inicial de sadismo. Esa es como la relación bien ambivalente que hay ahí, y que es bien interesante por lo demás. Y ya en el penúltimo tenemos la transformación en lo contrario. En la traducción podría ser algo como cambiar a la pulsión. El fin de una pulsión se transforma en su contrario, al pasar de la actividad a la pasividad. La vuelta del sadismo en masoquismo implica el paso de la actividad, es decir, dañar, porque yo voy a dañar activamente, a la pasividad, porque yo ahora no voy a hacer nada. Y una inversión de papeles entre el que inflige los sufrimientos, que en este caso iba a ser yo, con el que los soporta. Ahora yo solo recibo. Por eso viene dado el masoquismo en la transformación en lo contrario, que ahora yo ya no soy el que activamente ejerce el daño, sino que yo ahora no hago nada y solo recibo y aguanto el daño del otro. Entonces se transformó en lo contrario. Yo primeramente iba a ser el ejecutor que iba a dañar y termino siendo aquel receptor que es dañado. Entonces el haber estado sometido a una agresión con agredir a otro. Una obsesión por el orden y la limpieza podría ser una reacción frente a deseos inconscientes de suciedad y desorden. Ahí también tiene que ver con deseos inaceptables. Y o sea, les puse el meme ese que como bien transformación en lo contrario, porque lo más activo sería como reírse, ¿verdad? Y no sé, pues hablar con su jefe como, sí, saben que me voy a ir a la casa a descansar porque me dieron reposo por 3 días, pero en realidad se presenta ante el jefe como pasivamente diciendo como, sí, no, es que me dieron licencia por 3 días, así que no voy a poder venir a trabajar. Pero en realidad hay una transformación en lo contrario, o sea, hay pura felicidad por poder descansar. Y finalmente tenemos la sublimación. Recordando lo que nos decía el compañero que tenía una duda antes con la formación de compromiso y otras cosas, la sublimación, perdón, tiene que ver precisamente con elevar a un grado superior, exaltar, engrandecer algo. Y en lo más técnico tiene que ver con actividades humanas que aparentemente no guardan relación con la sexualidad, pero que hallarían su energía en la fuerza de la pulsión sexual. Freud diría, por ejemplo, que esto se presenta sobre todo en la actividad artística y en la investigación intelectual, por ejemplo. Es decir, el hecho de escribir papers, de publicar libros, de hacer clases, de debatir y todo eso, tiene que ver con una pulsión sexual que no se está manifestando concretamente, sino que se desplaza hacia otro lado, pero con la misma fuerza. Y lo mismo con la actividad artística. Dentro de algunas clases que habíamos tenido, recuerdo en otros momentos, unas fotos como esa, donde hay gente pintando, gente escribiendo y todo eso, es como pensar que esa actitud podría relacionarse con lo mismo que la actitud sexual que pudiese existir en el coito. O sea, no sé, ahí tienen a esa persona pintando, imagínense cómo está haciendo movimientos, ¿verdad? Que tienen que ver con mover fluidos, con hacer distintas escenas, con posicionarse corporalmente incluso de una manera que expresa eso. Yo no sé si han visto también a propósito de arte cómo tocan el violonchelo algunas personas y hay una interpretación bastante interesante con eso que tiene que ver con que cuando están tocando el cello, pasan sus manos por el instrumento, presionan con los dedos y además tienen mucha inhalación y exhalación profunda. Es como si estuviesen realmente, por así decirlo, haciendo el amor con el instrumento, porque hay una pasión de por medio en poder lograr las notas y que todo eso sea armónico. Y por ahí va la relación. Hay una satisfacción a nivel de fuerza de pulsión sexual en ellos, solo que ha sido desviado en la meta. Entonces la sublimación lo que hace es permitirnos una descarga pulsional, pero a un destino impuesto por la cultura, algo que va a ser beneficioso culturalmente, como por ejemplo pintar un cuadro, cantar, escribir un artículo científico, hacer clases o tocar un instrumento en un concierto.
Así nos permite canalizar los impulsos hacia acciones aceptables en la cultura, no hacia cosas prohibidas. Y por otro lado, también podríamos pensar que si yo tengo la pulsión sádica, ¿verdad?, de querer dañar a una persona cuando estoy enojado, una sublimación también podría ser que estoy golpeando fuertemente con un martillo mientras estoy construyendo una casa cuando estoy enojado. Y ahora viene la actividad, así que por favor, muy atentos y ahí vamos después cerrando, ¿vale? Pucha, no veo a nadie. Así que solo voy a leer esto y después voy a abrir para que hagamos el chat. Les cuento de qué se va a tratar. Igual dígame, ¿están ahí, por favor? Porque aquí solamente pienso que estoy solo hablando. Es como hacer un monólogo. Sí, acá estamos. Ya, ya, vale, vale. Sí, Para que pues, estén como- atentos, porfa. Vale. ¿De qué se va a tratar esto? Hay una viñeta completa con la que le va ocurriendo a una persona y con todo lo que hemos visto, ustedes tienen que identificar y explicar mecanismos de defensa presentes en este paciente. Vuelvo a repetir, identificar y explicar los mecanismos de defensa presentes en el paciente. En el relato que les voy a leer ahora y que va a quedar ahí también. Por favor, sean lo más explícitos posibles. ¿Y cuál es la figura? Lo vamos a leer, le voy a dar unos minutos. Yo creo que, a ver, podrían ser unos entre 3 y 5 minutos por ahí, para que lo redacten, porque también aquí vemos habilidades transversales, cómo van redactando, argumentando. Lo redactan ustedes en su espacio y lo escriben en el chat. Después, cuando se termine el tiempo, yo les digo, ok, hasta ahí estamos, y lo vamos compartiendo entre todos. Y obviamente, como la vez anterior, quienes tengan unas buenas asociaciones, interpretaciones y explicaciones de lo que interpretaron, van a tener ahí una décima para la primera solemne. ¿Ok? Avísenme ustedes si empiezo. ¿Está claro o no? ¿Lo Sí. tienen? ¿Quedó clarito? Ya, bacán. Aquí vamos. Atentos y atentas. Carmen llega a la consulta. Relata que de niña envidiaba mucho a sus hermanos y a su padre. Además, paralelamente sentía un odio hacia su mamá con un fuerte deseo de castigarla y gritarle cuán mal le caía en cada interacción que tenían. No la soportaba. Sin embargo, ella también sentía que la amaba, evidentemente, pues era su madre. Entonces, a la vez que la odiaba, también la amaba, y eso la hacía sentir mal. Señala que cuando estaba sola se sentía una estúpida y traidora por desearle mal a su madre que siempre la cuidaba. Por tanto, no recuerda bien el porqué, pero comenzó con una etapa de autoacusaciones, reproches y sentimientos de inferioridad. Es decir, Carmen se odiaba a sí misma y con un ánimo y conducta autodestructiva. De hecho, en el inicio de la adolescencia comenzó a caer en un alcoholismo al punto de salir a carretear y no parar hasta quedar hecha bolsa, dice ella misma ahí en la consulta. Por otra parte, durante su adolescencia también logró convivir con esa sensación de autorreproche hasta que comenzó a percibir que por su comportamiento ya tenía hartos a sus hermanos, padre y principalmente a su mamá. Se sintió como una molestia en la familia y sentía que sus hermanos la miraban en cada llanto o gritadera que ella expresaba. Relata que esas miradas eran terribles, eran miradas de odio, y se sentía muy humillada por eso. E incluso cuando su madre se acercaba a consolarla, ella sentía que la madre no quería ayudarla y que lo hacía por cumplir. Su mirada reflejaba asco por ella, en realidad. Finalmente, al día de hoy Carmen es adulta y señala que desde que entró a la universidad a estudiar antropología, ha logrado superar poco a poco esos sentimientos de culpa y de sentirse una carga para todos. Dice que le va bien y tiene buenas notas. Además, le sirve para no sentirse odiada ni una víctima de nadie el hecho de que descubrió el jiu-jitsu en la universidad y hoy compite en dicha disciplina. Ya, ahí habiendo leído eso, desde ahora yo voy a dar 5 minutos, insisto, identifiquen
ponen ahí el nombre del mecanismo de defensa, 2 puntos, lo explican y cómo en el fondo lo vieron en la viñeta. Atento ahí con cuántos van a poner y cuáles. No se pierdan. Y yo voy a poner acá el temporizador con 5 minutitos. Yo creo que es más que suficiente. No se vayan en la profunda, o sea, mecanismo de defensa X cuando hizo tal cosa porque el mecanismo es esto. Listo. Así que ahí pongan uno, sé, pues juéguensela con entre 3 y 4 mecanismos de defensa. El que pueda poner 3 o 4 mecanismos de defensa, yo creo que podríamos conversar, puede participar, ¿vale? Ya, desde ahora voy a echar a correr el temporizador. 5 minutos. Ahí están dando. No sé si puedo dejar la imagen en el chat. Ah, no, ya sé, pues voy a copiar el texto en el chat. Voy a dejar de compartir. ¿Ya? Ya, ahí dejé el texto en el chat. Me acabo el compartir. Ya, vamos. Espere, por favor, Francisca, cuando pongan los Me textos que equivoqué. sea al final. Sí, sí, por favor, vamos. Aplica algún mecanismo de defensa ahí. Vamos. Vamos, Hans, Sofía, Agustín, Fiorella, Javiera, Francisca, Angie, Leonor, Ignacio. Vamos a medir igual que sea preciso, que sea bien aplicado para que puedan tener la décima en su solemne. Y que sea un mensaje el que ponga cada uno, ¿vale? No pongan distintos mensajes. En un mensaje pongan los distintos mecanismos de defensa que identifican, de qué se trata el mecanismo y por qué lo identificaron en la viñeta. De eso se trata. A ver quién o quiénes serán los que puedan tener ahí la décima. Quedan 3 minutos. Vamos pensando y escribiendo. Tic tac, tic tac, tic tac. ¿Está muy difícil o no? ¿O está fácil? La verdad. Ah, me pone nerviosa, habla mucho y yo no Sí, veo bien. es parte del estrés. Sí, no puede ser tan sencillo. Ahora me imagino como que todos me mutearon. Oh, vamos, vamos, chiquillos y chiquillas, si ustedes pueden. Mecanismo de defensa, explicación de ese y cómo lo vinculan con el caso. No olvidar. Si alguien no cumple con esos requisitos, no lo voy a considerar. Quedan 2 minutos. Cuando se cumpla el tiempo, ningún mensaje que sea después del tiempo va a ser considerado. Así que atentos y atentas.
Queda 1 minuto. Quedan 30 segundos. $15. 10, 5, 3, 2, 1. A ver. Tenemos a Ignacio, Angie, Francisca, Sofía. Oh, a ver. Les pregunto, ¿necesitan más tiempo o con eso están bien? Díganme por el micrófono. Puedo darle un par de minutitos Ya, más. por ¿Qué mi dicen? parte ya está, ya me estresé. A ver, ¿qué dicen? No sé, por los que participaron. Ignacio, ¿crees que podría hacer otra cosa con 2 minutos más o no? No hay vuelta atrás. No, ya era, ya Oye, era. pero Ignacio es como un tirano. Oye, ¿a quién tenemos acá? Se acabó. Ya, pues vamos. Hasta aquí entonces, hasta donde puso Ignacio, ya no hay vuelta atrás, se acabó. Pido Vamos viendo disculpas si entonces. escribí medio mal, porque No, no realmente importa. lo escribí en letra como 20 y después lo... No importa, si no vamos a evaluar aquí ortografía, ni mucho menos caligrafía, pues si no se puede, así que tranquilidad. ¿Qué dice Ignacio? A ver, al principio se podría decir que en Carmen actuó la represión. Uno, debido a que tenía sentimientos indebidos respecto a su madre, pero no logró funcionar, por lo que actuó el mecanismo de vuelta hacia sí mismo. Dos, porque empezó a hacerse daño con la ingesta de alcohol. Y por último, cuando entró a la U, empezó a operar la sublimación por la carrera y Jiu-Jitsu. Entonces tenemos 3. ¿Ya? Angie dice, encontré 2 mecanismos de defensa. Angie, y si te dejo para el final, primero leo a Francisca y Sofía, ¿podría hacer 3 o no? Porque si hiciste 2 no podemos participar. Dime tú. Sí, es que no había visto la parte final de la U. Se me fue. Dale, te doy la Ya, oportunidad, como ya lo mandaste, como mínimo son 3 y te leo al final. ya, gracias. Supongo que nadie se opone a eso, sí, hay que hacer compañerismo acá. Ya vamos con Francisca entonces. Francisca dice, en la paciente se pueden identificar vuelta contra sí mismo, 1, proyección, 2 y sublimación, 3. Dice, la formación reactiva, ¿la formación reactiva? ¿Cómo? Ahí metimos un cuarto. A ver, la formación reactiva se observa cuando Carmen no soporta a su madre, sin embargo, por estos sentimientos de culpa a sí Ahí me misma, equivoqué. Es que había puesto ¿hay que ir 4, ahí? vuelta contra sí mismo. O sea, Ya, perdón. vale. Sí, 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 sí. Eso. ¿Sí? Sí, es Ya que lo me voy a leer equivoqué. así entonces. Sí, sí. Entonces ahí diría, la vuelta contra sí misma se observa cuando Carmen no soporta a su madre, sin embargo, por estos sentimientos de culpa a sí misma, se culpa a sí misma y se daña. ¿Ya? La proyección se observa cuando piensa que sus hermanos y madre sienten asco por ella, la cual señala sus propios sentimientos hacia sí misma. ¿Ya? Y la sublimación se observa cuando dirige todo este malestar hacia las competencias y actividades en la universidad. ¿Ok? Y a ver qué nos dice aquí Sofía. Proyección. Carmen envidia a sus familiares, hermanos, padre, pero también siente odio hacia su madre. Este conflicto interno que siente se refleja en su relación con su madre.
donde proyecta su enojo y deseos de castigo en lugar de reconocer y enfrentar sus propios sentimientos. Ya lo entendí. O sea que desde la envidia y todo lo que siente ella misma, después eso lo envía hacia... Ya, ¿ok? Aislamiento y evitación. Durante la adolescencia, Carmen se percibe a sí misma como una molestia para su familia y se aísla emocionalmente. Siente que sus hermanos la miran con odio, lo que la lleva a evitar expresar sus emociones. ¿Ya? Y sublimación, Carmen encuentra una forma de canalizar sus emociones negativas a través del jiu-jitsu, actividad que le ayuda a sentirse menos odiada y a canalizar su energía de manera positiva. Y ahí aquí vamos con Angie, que ahí se la jugó. Angie dice, encontré dos mecanismos de defensa. Primero, la vuelta sobre la persona propia debido... Encontré dos mecanismos de defensa. Primero, la vuelta sobre la persona propia debido a que la pulsión que sentía sobre sus hermanos y mamá le causaba mucho displacer, por lo que se cambia hacia una autodestrucción de sí misma. También el mecanismo de la proyección, ya que después veía en los demás cualidades que rechazaba de sí misma. ¿Ya? Veía en los demás cualidades que rechazaba de sí misma. Y finalmente la otra sería sublimación debido a que logró desplazar la pulsión hacia objetivos sociales aceptados como lo es la actividad que realiza el LAU. Ok. Miren, de lo que yo reviso ahora, y lo voy a anotar acá también, está correcto lo que dice Ignacio, y viene ahí que puedo advertir que hay represión. ¿Saben por qué era importante que alguien señalara la represión? Porque Ana Freud en su texto señala que, y bueno, el mismo Freud, hasta tienen una carta, recuerdo, entre ellos dos, que tiene que ver con que la represión casi formaría parte de todo el mecanismo de defensa que se presenta en los sujetos. Es como que está presente de una u otra forma y de alguna manera. Entonces es como el principal, pero que dependiendo de manifestaciones, al final va a tener una predominancia uno u otro mecanismo de defensa. Entonces, al final, de alguna forma, reprimió todo eso que era negativo, ¿no? Así que bien por ese punto ahí, Ignacio. Angie, no te voy a dejar para el final. La de Francisca está muy buena. La de Francisca cuando la leí me hizo mucho sentido, así que felicidades, Francisca, de verdad, súper bien ahí. Aplausos para ti. Creo que es Gracias. una de las más precisas en cuanto a respuesta. Sofía me dice que Carmen envidia a sus familiares, hermanos, padres, pero también siente odio a su madre. Este conflicto interno que siente se refleja en su relación con su madre, donde proyecta su enojo y deseos de castigo en lugar de reconocer y enfrentar sus propios sentimientos. Aislamiento durante la adolescencia, Carmen se percibe a sí misma. No. Acá lo que estábamos viendo con el de Sofía, sobre todo cuando puso aislamiento, es que en realidad lo que hace Carmen no es aislar sus emociones. De hecho, por la misma expresión de muchas emociones, ella sentía una persecución, una paranoia, un odio que los otros sentían contra sí misma, pero en ese momento estamos hablando de la proyección. Es lo que ella sentía, que era odiar, ¿verdad? Y odiarse a sí misma, lo ve proyectado en los otros que ahora la odian y la persiguen. Entonces, ahí era más preciso hablar de proyección. La sublimación, sí, estaba bien. Y cuando hablamos de proyección también, ahí te perdiste un poco, Sofía, pero es parte en el fondo del proceso, para que quede claro en realidad, por eso te lo digo. Y la Angie dice, sí, la sublimación, y antes dijo, permiso, sobre su hermano y mamá le causaban mucho displacer. Sí, Angie también está bien. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Angie ya tenía décima, ¿o no? La otra vez hice la actividad, pero no sé si me la dieron. A mí me parece que no, porque esa vez está equivocada. Así que Sí, en, sí, en esta ocasión va a ser lo siguiente.
Ignacio va a tener 2 décimas. Angie, Francisca, también 2 décimas. Y la Sofía, independiente de que hubo un error hasta por ahí en lo que planteó y algunas imprecisiones, sí está bien lo de sublimación y por el intentarlo también va a tener 1 décima. ¿Les parece? Perfecto. Vale, Igual a mí esperemos. me diste décima más antes de la principio de la ayudantía. Ah, cacha, mira, entonces todos se van con 2. Listo. Ya, 2 para todos los que participaron, excelente. Así que todos contentos y fuimos bien igualitarios. Chiquillas y chiquillos, les agradezco su atención. Espero que esto les haya podido clarificar un poco más el tema de los mecanismos de defensa y el yo relacionados con Ana Freud. Les agradezco la participación. Espero que así siga la dinámica. Les mando un abrazo. Espero que puedan estar tranquilos, puedan estudiar, puedan carretear, puedan estar con sus parejas, su familia, lo que sea. Un abrazo grande a Sofía, Fiorella, Javiera, Francisca, Angie, Ignacio, Leonor. Que estén muy bien. Y espero que les haya servido. Si dejan un comentario ahí en el chat o por micrófono, yo feliz. Mientras se van retirando. Gracias, Sí, Dionisio. muchas gracias. Chao. Chao. Muchas gracias. Chao. Cuídense.